Muy buenos días. Ando un poco malo de la garganta. Eh, Espero que no empiece a toser así de repente. Entonces, de antemano, disculpas si de repente, porque tengo el micrófono y puede que se oiga mucho. Pero pues este clima de 40 grados, 42 grados, estás en la oficina, en el trabajo y ahí te da frío. Tengo que llevar algo que, suéter, algunos hasta traen chaqueta. Y luego sales 42 grados a la calle y yo creo que eso es lo que siente la comida cuando está en el horno. Se siente en todo el cuerpo el calor intenso y esos cambios de temperatura terminan afectándote. Pero gloria a Dios por el que inventó el clima, ¿verdad? Además que sale muy caro, entonces hay que buscar un balance. Así que hay que cuidarnos la garganta y buscar el balance en las temperaturas. Gracias. Ya me trajeron dulcito, gracias. Bien, vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos estudiando en esta serie que se llama Para la Gloria de Dios y estamos analizando cómo debemos de glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Es un mandato para todo cristiano. La semana pasada estudiamos cómo debemos glorificar a Dios cuando estamos con personas que no son cristianas, no regenerados. Los nuevos creyentes en Corinto, una ciudad muy idólatra, donde había mucho de esta actividad, donde abundaban templos paganos, donde el sacrificio a estos ídolos era algo común y corriente, y en el contexto cultural e histórico era parte de la vida diaria la idolatría. Bueno, ellos empezaron a tener problemas para determinar qué cosas sí podían hacer y qué cosas no podían hacer. Y vimos que en la carta a los Corintios Pablo toma el caso de las fiestas idólatras donde se sacrificaban animales a los ídolos y cómo un cristiano debe abordar esos temas. Pusimos como ejemplo práctico, porque ese era el objetivo, ver cómo llevamos a la práctica este mandamiento, y busqué una actividad similar que hacemos en nuestra cultura que se parezca a lo que hacían allá. Entonces, en aquel entonces las fiestas, este tipo de fiestas eran muy comunes y los cristianos tenían conflictos entre saber qué cosas pueden hacer y qué cosas no. Y aquí también tenemos nuestros conflictos. El que escogí, que es normal y que, como lo comenté, ha traído controversias en la historia de Árbol Plantado en distintos momentos del tiempo, porque a Dios le ha placido que siempre vienen personas nuevas, ¿verdad? Y llegan personas nuevas con dos contextos. Nuevos no conocían nada del Evangelio, son recién convertidos, y otros que ya conocían del Evangelio, pero estaban en doctrinas incorrectas. Y tanto los nuevos como los que venían ya de otra doctrina tienen que pasar por un proceso, yo le digo así, de desintoxicación, donde las cosas que hacías, que eran normales para ti, tienes que pasarlas bajo el filtro de la Escritura para determinar si efectivamente está bien, si es algo bíblico o no, porque nos enseñan muchas cosas con buenas intenciones en muchos casos, pero la buena intención no significa que eso es correcto. Y sabemos muchas cosas que no están en la Biblia, y así nos enseñaron. Entonces, cuando llegamos a la doctrina bíblica hay que desaprender muchas cosas. Entonces, los que ya tienen tiempo avanzando en la doctrina bíblica empiezan a madurar y empiezan a quitarse problemas de conciencia, pero hay personas que van llegando y que apenas van a empezar ese proceso. Entonces, nos parecemos a la iglesia de Corinto en ese tema. Hay personas, como sucedía, que cristianos que decían, yo no tengo ningún conflicto en comer algo que fue sacrificado a los ídolos. Incluso algunos decían, no tengo conflicto en ir a esas fiestas donde se sacrificaba a los ídolos. Y había cristianos que decían que no podías comer ese tipo de carne, no podías estar en esos lugares. Entonces, así como en las fiestas, en nuestro contexto cultural, las fiestas seculares del mundo, paganas, se les dice de muchas formas, hay cristianos que
no asisten a ninguna fiesta que no sea de cristianos. Hay cristianos que no asisten a ningún evento que no sea de la iglesia, porque ni siquiera de otras iglesias, que no sea de su iglesia. Hay cristianos que muchas cosas no hacen cuando vienen las fechas de Navidad. Hay cristianos que dicen no se celebra la Navidad. Cuando está el Halloween, se genera el mismo conflicto en redes sociales, ¿verdad? Si puedes o no puedes participar, si los dulces son para los demonios, que si los druidas, y empiezan a sacar contextos históricos y empieza a haber ese conflicto. Entonces, para llevarlo a la práctica, dijimos, ¿cómo debemos glorificar a Dios cuando estamos con los no cristianos en ese tipo de contexto? Gracias. Cuando estamos en ese tipo de contexto, dijimos, nuestras fiestas, lo que se acostumbra en esta ciudad, quizás no en todo México, pero en nuestra ciudad, es que cualquier fiesta que no es cristiana, ¿verdad?, tiene alcohol, tiene baile, tiene comida, la carne asada no puede faltar, ¿verdad?, o discada, cosas de ese tipo. Y en estos contextos, alcohol, baile, algunos le ponen karaoke también, están cantando, son las 3 de la mañana, están cantando, ponle que cantaran bien, no, cantan horrible, y no les importa, y los tienes que escuchar a fuerza. Ya hay leyes, ¿verdad?, para poder reportarlos, pero dices, bueno, está bien, son vecinos, ¿verdad?, tampoco es para tanto, es sábado en la noche. Si lo haces domingo en la noche, el día siguiente hay que trabajar, sí te van a llevar a la policía para que te calles, ¿verdad? Pero te das cuenta que esas son las prácticas normales y los cristianos dicen, no deberías estar ahí. Otros cristianos dicen, no hay ningún problema. Entonces, lo que el apóstol Pablo aborda es, sin la parte de lo sacrificado a los ídolos, dice el apóstol Pablo, sabemos que un ídolo nada es. Tú puedes comer de esa carne sin problemas. Cuando nosotros tratamos de llevarlo a la aplicación práctica con respecto a las fiestas, decimos, bueno, bailar es pecado, la Biblia no condena bailar. Beber alcohol es pecado, la Biblia no condena beber el alcohol. Lo que prohíbe es embriagarse. Entonces dicen, si yo voy a una fiesta y consumo alcohol, pero no me embriago, y bailo, decía yo, con mi abuelita, con mi tía, con mi esposa, con mi hija, y no es nada indecente o inmoral, ¿estoy pecando? No, tampoco existe esa prohibición, ¿verdad? Entonces, bíblicamente, nadie puede decir que es pecado que asistas a un lugar donde no hay cristianos. Jesús iba a casa de cobradores de impuestos, ¿verdad? No hay ningún mandato bíblico que dice que no debes beber alcohol. Si yo voy a una fiesta y bebo alcohol y bailo, música secular, no ponen canciones cristianas para que bailes, ¿verdad?, música secular, pero no es algo inmoral o indecente, dicen algunos, y con razón, y no estoy haciendo nada malo, ¿verdad? Para algunos es malo, para otros no. Entonces nos enfocamos en la parte que pasa cuando estás en un lugar así, una fiesta, y los incrédulos, alguien entre los incrédulos te pregunta o te comenta, oye, los cristianos no deberían bailar, ¿no?, o los cristianos no deberían tomar alcohol. O sea, ¿cuál es la forma en la que glorificas a Dios? Y lo que vimos en la Escritura es que cuando alguien de los incrédulos te dice, como en el caso de los sacrificados a los ídolos, esto fue sacrificado a los ídolos, dice el apóstol Pablo, entonces no comas por motivos de conciencia, ¿verdad? Y no tu conciencia, sino la del otro, la del no cristiano. Eso es lo que más glorifica a Dios. Abstenerte de hacer algo que no es malo en sí mismo, con el objetivo de no ponerle tropiezo al incrédulo. ¿Qué clase de tropiezo? Bueno, que diga, pues mira, el cristianismo es pura hipocresía porque los cristianos no deben de tomar, pero este dice que es cristiano y toma. O dicen algo otros, los cristianos no deben de bailar, este dice que es cristiano y baila. Entonces le pones tropiezo, le afectas, va a afirmar su postura en contra del cristianismo por lo que ve que tú haces, a pesar de que no estás haciendo nada malo. Y vimos que la Escritura es clarísima en cuanto a abstenerse. Una vez que alguien saca el tema, alguien ya te hizo ver que esa persona considera que está mal que un cristiano haga eso, tú tienes la obligación de parte de Dios de abstenerte. Entonces no se trata de lo que tú quieres hacer,
se trata de cómo glorificas a Dios. Y como quiera, Pablo nos pone un límite que no debemos rebasar. Aunque es cierto que no es pecado beber alcohol y es cierto que no es pecado bailar, el apóstol Pablo prohíbe estrictamente: tú no debes de estar participando de lo que ha sido sacrificado a los ídolos. Es decir, si un cristiano iba a un templo pagano y está en una de esas fiestas donde se sacrifica el animal a un ídolo, a un demonio, que es lo que dice Pablo que está atrás de los ídolos. Los ídolos no existen, no existen los dioses con D minúscula, ¿verdad? Los dioses paganos no existen, hay un solo Dios, pero hay demonios detrás de eso. Entonces los cristianos iban y participaban de sus fiestas paganas en honor a los demonios, argumentando que no están haciendo nada malo. El apóstol Pablo dice: no lo hagas. Así como tú en la iglesia tienes comunión con los cristianos tomando del pan y la copa, tú no puedes también tomar el pan y la copa con los incrédulos, con los demonios. Entonces, aunque es cierto que no es pecado tomar alcohol si no te embriagas, y no es pecado bailar si no estás haciendo nada inmoral o indecente, no debes estar en un lugar donde el propósito es opuesto a la Escritura. No todas las fiestas son así. Claro que hay fiestas que se hacen con el único y firme propósito de embriagarse, ¿verdad? El único y firme propósito de entrar en contacto de forma no adecuada, digámoslo así, con personas del sexo opuesto o de tu mismo sexo, ¿verdad? Y ningún cristiano debería estar ahí. Y dijimos, bueno, aunque no es pecado beber alcohol y no es pecado bailar, tú no deberías estar en una boda gay, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el propósito de esa fiesta, de esa reunión, es totalmente opuesto a la palabra de Dios. ¿Por qué estarías ahí? Y lo llevamos a otros ejemplos. Porque, oye, hay un concierto de un cantante reggaetonero, por ejemplo, la música, la letra que él interpreta, ya que sea el autor o no glorifica a Dios. Al contrario, menosprecia a la mujer, promueve la lascivia, la lujuria, todo eso. ¿Puede un cristiano estar ahí? No, porque el propósito de ese evento es totalmente opuesto a la palabra de Dios. Oye, pero voy a bailar y bailar no es pecado. Sí, bailar no es pecado, pero tú sabes claramente que el propósito de estar ahí es opuesto a la Escritura. No debe participar un cristiano de eso. Así que Pablo nos muestra que no todo se trata de que comes o bailas o si haces algo prohibido o no prohibido en la Biblia, sino el objetivo por el cual estás ahí. Pero si te invitan a una fiesta, es el cumpleaños de tu abuelita y se reúne toda la familia y sacan cerveza y sacan vino y ponen música y baila el tío con la tía, el primo con la abuelita y están todos bailando. ¿Cuál es el propósito de esa fiesta? Pues no es opuesto a la Escritura, ¿verdad? Van a celebrar a la abuelita, pero pues no son cristianos y ellos hacen lo que les divierte. Y lo que más les divierte es beber alcohol y bailar. También comer, ¿verdad? Eso no tiene problema. Entonces, tú estás ahí participando, es el cumpleaños de tu abuelita, no hay nada contrario a la Escritura con que estés en la fiesta del cumpleaños de tu abuelita, ¿verdad? Ahí, si te fijas, no es lo mismo que ir a una boda gay. No es lo mismo que ir a un concierto de música secular cuyas letras son totalmente opuestas a la Escritura, ¿no? Entonces ahí entra el criterio de decir, ok, el propósito de esta fiesta no es opuesto a la Escritura, es celebrar a mi abuelita. ¿Puedo ir? Puedes ir. Oye, ¿me puedo tomar una cerveza? No hay problema. Mientras que el incrédulo no diga, oye, pero ¿no se supone que los cristianos no toman? Si sale ese tema, si alguien ya puso en duda que los cristianos hagan eso, si alguien ya manifestó que ve algo mal que tú estés haciendo esas cosas porque eres cristiano, entonces el mandato es, no lo hagas. Y se supone que los cristianos no piensan en hacer lo que ellos quieren, sino en hacer lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Porque vamos a adentrarnos un poco más, porque hoy vamos a ver el tema con los cristianos, que cuando alguien es no cristiano y te dice algo así, dices, está bien, no hay problema, me puedo abstener, después me desquito en otra parte quizás. Y son gente no cristiana que no vas a frecuentar mucho probablemente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el conflicto se genera entre cristianos? Las cosas son muy distintas.
Y también Pablo nos explica cómo se debe de proceder en esos casos. Y hay mucho que tenemos que analizar. Así que nos vamos a ir de a poco, entendiendo o buscando tratar de entender con profundidad dónde está el problema y cómo debemos de proceder. Porque nuestro propósito, como dice la Escritura, es ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces la pregunta es, de lo que voy a hacer, ¿qué es lo que más glorifica a Dios? No qué es lo que más me gusta, qué es lo que tengo ganas, qué es lo que va a hacer que tengamos mejor ambiente, porque he escuchado muchos argumentos. No se trata de nada de eso, se trata de qué glorifica más a Dios. Entonces, vamos a estar en el mismo tema, ya lo vimos con el caso del incrédulo, vamos a empezar a ver el caso entre cristianos. Así que antes de empezar a entrar a la Escritura, vamos a orar así como estamos. Señor, ayúdanos a buscar en tu palabra la verdad. Ayúdanos a buscar dentro de nosotros mismos las intenciones de lo que hacemos. Ayúdanos a entender por qué hacemos lo que hacemos, para que podamos filtrar aquello que no tiene la intención de glorificarte. Ayúdanos, Padre, a buscar dentro de nosotros las intenciones del corazón, para poder discernir entre lo que debemos hacer y lo que no. Ayúdanos a entender cómo es que debemos de glorificarte, para que siempre podamos usar la opción, el camino que te glorifica más. Hay muchas formas de glorificarte, Señor. Ayúdanos a encontrar aquella que lleva más gloria a tu nombre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, así que empecemos recordando el mandamiento que tenemos en 1 Corintios 10, 31 al 33. Dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a los que no son judíos, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Y recordemos la parte fundamental de cada una de estas palabras en griego, porque eso es algo que debes de tener siempre en la mente. No hagan tropezar, la palabra griega es no ofender, no hacer tropezar. Entonces, el tropiezo se entiende como una ofensa, ofendes a alguien. A ese alguien le parece incorrecto, inapropiado lo que estás haciendo. Cuando dice hagan como yo, que procurar, buscar preguntando, investigar para llegar al fondo de un asunto. Tenemos la responsabilidad de ser proactivos. Mi responsabilidad es procurar no ofender a nadie. No me puedo excusar diciendo, pues no pensé, o no sabía, o no estaba al tanto. No, tú tienes que estar enterado. Todos nos equivocamos, pero tu propósito es estar enterado, entender en el contexto en el que te encuentras qué es aquello que pudiera hacer tropezar a alguien. Cuando dice Pablo, hagan como yo, que procuro agradar, la palabra agradar, diccionario que lo traduce así: agradar, ganarse la aprobación de alguien al estar en acuerdo moral. Fíjate bien, me va a aprobar, va a estar de acuerdo conmigo porque estamos de acuerdo en aquello que es bueno o es malo. De eso se trata la moral, ¿verdad? Los cristianos basamos nuestra moral en Dios, no en la cultura. La gente se basa en la moral cultural. ¿Qué se hace? ¿Qué se acostumbra? Hace algunos meses estaba platicando con alguien que no es cristiano, mucho más joven que yo, quizás le llevo el doble de edad, tratando de actualizarme un poco en qué hacen los muchachos, ¿verdad? Sobre todo los que no son cristianos. Y muchas de las cosas que los muchachos hoy en día hacen, en mis tiempos, aunque no fueras cristiano, no lo hacíamos. No íbamos tan allá, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, me decía este muchacho, bueno, pues salió el tema de los noviazgos y eso. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y tienes novia? Sí, ¿cuánto tiempo tienes con tu novia? Unos meses. ¿Okay? ¿Cada cuánto se ven? Dice, vivimos juntos. ¿Y cómo? Sí, vivimos juntos. ¿Cuántos tienen? Como 2 o 3 meses y ya viven juntos? Sí, es lo normal. Pero bueno, en tiempos bíblicos ya estarían muertos, ¿verdad? Sería impensable. Y le digo, oye, pero ¿no crees que hay un problema ahí? ¿Por qué? Yo no le veo nada de malo. Bueno, ¿qué pasa si la relación no funciona? No, bueno,
bueno, pues nos separamos y ya. Pero hay mucho más dentro de eso. La relación sexual no es un acto físico meramente. Porque si así fuera, aquellas mujeres y hombres que han sido violados no tendrían los traumas que se les generaron. Si fuese solamente un acto físico, sin relación a lo personal, al alma, la violación no sería tan difícil. Sería como como darte un beso en el cachete. Hoy alguien me dio un beso en el cachete. No te vas a traumar por eso. Pero cuando alguien sufre una violación, quedan profundamente heridos. Esa es la demostración más clara que el sexo no es solo una actividad física. Y es tan importante que Dios la actividad sexual la pone dentro de un contexto único, solo en el matrimonio. Solo con la persona con la que te casaste. Solo entre sexos opuestos. La Biblia pone ese marco. Pero la moral actual dice, no importa, sea hombre, sea mujer. No importa si están casados o no. Entonces, cuando hablo de moral, llegar a un acuerdo moral de aquello que es correcto, tenemos que hacer la distinción, ¿verdad?, entre la moral bíblica y la moral secular. Nuestra moral de saber qué es bueno o qué es malo no depende de lo que se acostumbra en el lugar donde estoy, depende de lo que la Biblia dice. Entonces va a haber temas en los que no vamos a poder tener acuerdo moral, ¿verdad? Porque yo no puedo decirle a esta persona que me dice, oye, pero ¿tú qué le ves de malo a que vivamos juntos y apenas tenemos unos meses de novios? Ni siquiera tiene la intención de casarse, ¿verdad? Dice, bueno, yo le podría decir, yo veo muchísimos problemas en eso y no vamos a poder estar de acuerdo. Pero ese ya es un tema esencial, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de los tropiezos, tenemos que saber en cuáles temas tenemos que buscar no hacer tropezar a nadie y en cuáles otros temas, no importa que tropiecen, hay que decir la verdad. Recuerden el caso de Jesús con los fariseos. Cuando ellos tratan de imponer cosas que son costumbres, doctrinas de hombres, como si fuesen bíblicas, Jesús los hizo tropezar. Y los discípulos le dicen, ya sabes que los hiciste tropezar. Y Jesús dijo, déjalos, son ciegos. Guiando a otros ciegos, ambos caerán en un pozo. Y vemos que cuando se trata de asuntos esenciales, cuando se trata de que distorsionan la verdad, entonces tenemos la obligación de decir la verdad, aunque tropiece. Así que cuando tú estás en este contexto y alguien habla sobre moral y estar de acuerdo en esos términos, tienes que examinar la moral bíblica. Si lo que él me dice no tiene conflicto con la moral bíblica, no lo hago tropezar. Si lo que me dice es en oposición directa a la Escritura, tengo que decir la verdad, aunque tropiece. ¿Se entiende? Entonces, esto es importante porque cuando hablamos entre cristianos, o entre los que se dicen cristianos, ahí está el caso entre Jesús y los fariseos. Que los fariseos afirmaban amar a Dios, obedecer la ley, y Jesús los hizo tropezar y dijo, déjalos, no importa. Entonces tenemos que empezar a discernir que buscamos estar de acuerdo moralmente hablando en cosas que no son esenciales. Está bien, cosas que no tienen importancia, no hay ningún problema. En las cosas verdaderamente importantes, ni modo, hay que decir la verdad aunque nos traiga problemas, ¿verdad? Entonces, dice Pablo que buscan los intereses no suyos sino de los demás, intereses. El diccionario Helps dice combinar circunstancias de una manera que genere un beneficio. Entonces, ahora vamos a enfocarnos en los cristianos, tú estás en una fiesta no cristiana. Haya o no haya personas que son cristianos o incrédulos, en el caso de los incrédulos ya tenemos idea de cómo proceder, cómo procedemos en el caso de los cristianos y por qué hay diferencias entre los cristianos. Entonces, vemos la forma en la que Pablo aborda este tema de los sacrificados, los ídolos, porque cuando lo leímos la semana pasada nos enfocamos a los incrédulos. Ahora vamos a tomar los mismos versículos, pero enfocado a lo que lleva, a lo que dice específicamente para los creyentes. 1 Corintios 8, 4 al 7. Dice, de modo que, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene ningún valor en este mundo y que hay un solo Dios. Aunque haya los así llamados dioses del cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y por el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Pero no todos tienen conocimiento de esto.
Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que cuando comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo, su conciencia se contamina por ser débil. Y aquí empieza a abordar el tema, Pablo, de los cristianos que se contaminan por eso. Piensan que se contaminan por eso. ¿A qué se refiere? Dice el apóstol Pablo, nosotros sabemos que un ídolo nada es, ¿verdad? Y aunque esté el templo de Zeus y de Diana de los Efesios y de todos los templos que se te ocurran y tengan muchos seguidores, un ídolo nada es. No existe más Dios más que el único Dios verdadero. Dice, pero no todos tienen conocimiento de esto. ¿De quién está empezando a hablar ahí? Podemos verlo en general, ¿verdad? Los no cristianos no tienen conocimiento de eso. Pero aquí va a empezar a hablar de cristianos que no tienen el conocimiento de eso. Nos dice, algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos acostumbrados en griego, hábito, práctica, costumbre. Ellos estaban tan metidos en esas prácticas que a pesar de que ya son cristianos, se quedaron habituados a eso. Para ellos era tan real lo que hacían. Llevaban amuletos, hacían sacrificios, pagaban por ciertos favores, que ni siquiera se pueden dudar de eso. Estuvieron tan metidos en eso que no logran ver la diferencia a pesar de que ya son cristianos. Dice, cuando comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo, su conciencia se contamina por ser débil. Es cristiano, ya es cristiano, pero estuvo muy metido en esas cosas. Cuando se acerca de nuevo a esas cosas, está comiendo algo que fue sacrificado a los ídolos, él está convencido de que se contaminó. ¿Qué significa esto? Contamina. La palabra griega es manchar o contaminar. El diccionario Jeff dice, literalmente significa untar con barro. Se usa para referirse al pecado que mancha a una persona con su inmundicia espiritual. Cuando habla de contaminarse, debemos entenderlo en este sentido. Todos sabemos, tenemos conciencia de si estamos echándole ganas en la vida cristiana o no, si estamos buscando santidad o no. Y todos sabemos si nos sentimos limpios de conciencia ante Dios o si tenemos culpa. Al momento en que pecas, desde el caso de Adán y Eva en el Edén, corrieron a esconderse de Dios. ¿Por qué? Porque saben que son culpables. Tienen manchas en su conciencia. No se sienten limpios ante Dios. No sé si me explico. Cuando tú has hecho las cosas bien intencionadas, con el objetivo de agradar a Dios, y sabes que estás apegándote a lo que la Biblia dice, sabes que pecas como quieras, ¿verdad? Pero no te sientes mal ante Dios. Estoy avanzando, estoy echándole ganas, no tengo algo que me acuse de mi proceder. Pero cuando tienes pecado no confesado, cuando sabes que has hecho lo malo y quieres orar, te sientes mal, sabes que algo no está bien, te sientes sucio, manchado. Eso es lo que significa esa palabra. Entonces, tienes cristianos que se apartaron de esa idolatría, pero cuando comen carne que saben que fue sacrificado a los ídolos, están convencidos de que hicieron algo mal. Ya no tienen la conciencia limpia ante Dios. ¿Pero a qué se debe eso? A lo que Pablo dijo, no todos tienen este conocimiento. O sea que estos cristianos siguen pensando que un ídolo es algo y que el hecho de que esa carne haya sido ofrecido a ellos implica algo espiritual, algo opuesto a Dios, y ellos sienten que ya se están portando mal, que están pecando. No tienen la conciencia limpia ante Dios ya, porque no tienen ese conocimiento. Entonces, cuando dice que su conciencia se contamina, porque es débil, la palabra débil en griego es estar enfermo, impotente, débil. El diccionario Jeff dice, sin vigor, viviendo en un estado de debilidad, agotamiento. O sea, no estás bien, no estás sano. Estuviste tan acostumbrado a esas prácticas que ya no puedes despegar. No entiendes que nada de eso sirvió para algo porque no existen los ídolos. Están de alguna manera convencidos de que ahí hay demonios y que si te comes esa carne te estás comiendo a los demonios. Se debe a que no tiene el conocimiento. Ahora, notemos, su conciencia es débil porque no tiene el conocimiento correcto. La palabra conocimiento ahí se traduce como doctrina o conocimiento. No tiene la doctrina correcta. Cuando no tienes la doctrina correcta, el conocimiento correcto, no has recibido la enseñanza correcta,
sientes que has pecado, aunque en realidad no lo hiciste. Y yo creo que todos podemos identificarnos en algo que tiene que ver con el perdón y el arrepentimiento. Cuando tú haces algo que sabes que está mal y le pides perdón a Dios, hay veces que no te sientes perdonado. ¿Te ha pasado? Y dices, no, yo sigo sintiendo que estoy mal. ¿Pero ya le pediste perdón a Dios? Sí, pero no me siento perdonado. Y eso está mal, porque la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? Y no depende en ninguna manera de tus sentimientos. O sea, no son tus sentimientos los que determinan si fuiste perdonado o no. La Biblia dice que si te acercas a Dios, ¿verdad?, al trono de la gracia, para recibir el socorro oportuno, la gracia oportuna, Dios es fiel y justo para perdonarte. Entonces tú le pides perdón a Dios, efectivamente Dios te perdonó, pero no te sientes perdonado. Y sigues viviendo como es que yo sigo estando mal. Oye, pero ya te arrepentiste. Sí, ya no lo estoy haciendo. ¿Y ya le pediste perdón a Dios? Sí. Entonces ya te perdonó. No me siento perdonado. Fíjate bien, estás convencido de algo que no es real. Que no es real, porque Dios ya te perdonó. Tú tienes que confiar en lo que dice la Escritura, no en lo que tú sientes. De la misma manera, hay personas que estuvieron tan involucradas en la idolatría, por ejemplo, personas que también pasa en nuestra ciudad, le hacían promesas a su ídolo para recibir un beneficio y luego tenían que cumplirlas. Que si se van de rodillas a la basílica, que si no sé qué, de qué parte se bajan dando vueltas, si se van a azotar la espalda hasta que sangre, etcétera, que si van a ir a un lugar específico donde hay una figura tal y ahí van a dar algún agradecimiento, y estuvieron tan metidos en eso, vienen el cristianismo, pero todavía no tienen la doctrina correcta, porque hay lugares donde te enseñan que todo eso te llena de demonios. Hay cristianos que piensan que están endemoniados y viven mal y viven agobiados. Dices, es que pues me trajeron un elote y no me dijeron que era de la basílica, un 12 de diciembre. Y me lo comí bien a gusto, pero fue ofrecido a la Virgen. Y ahora me siento muy mal. Yo no debo de estar haciendo esas cosas. Y están convencidos de que hicieron algo mal. ¿Pero por qué piensan que hicieron algo mal? Porque aún no tienen la doctrina correcta. Aún no han entendido lo que dice la Escritura. Un ídolo nada es. Y todos los alimentos, si se toman con acción de gracias, dice la Escritura, te los puedes comer. Entonces, esa persona está convencida de que ha hecho algo malo, aunque no ha hecho nada malo. Eso es lo que Pablo se refiere con una conciencia débil. Pero fíjate bien, el débil, su deseo de estar bien con Dios es lo que lo hace sentirse así. ¿Me explico? Si tú, imagínate una persona que luchó con adicciones, que era un borracho, empedernido, alcohólico, siempre tuvo problemas a causa del alcohol, siempre. Viene a Cristo, Dios lo hace libre de su adicción. Va a una fiesta y le ofrecen un poquito de tequila. ¿Va a querer tomárselo? Va a decir, no, gracias. ¿Pero por qué? Si no es pecado tomar alcohol. Sí, pero no, yo batallé mucho con eso. Ándale, tómatelo. No, gracias. No, mejor tráeme un refresco. Imagínate que le llevan el refresco y le echan un poquito de alcohol. Y se lo llevan a que se lo toma. Él le da el trago, percibe el alcohol y se siente mal. Porque estoy bebiendo alcohol otra vez. Dios ya me había sacado de ahí y estoy bebiendo otra vez. Y siente que ha pecado. La Biblia no condena beber alcohol, condena embriagarse. Pero dice el apóstol Pablo, en el caso de los corintios, habituados a los ídolos, comen sabiendo que fue sacrificado a los ídolos y su conciencia se contamina. Están convencidos que hicieron algo mal. Es el mismo caso, alguien que estuvo luchando con el alcohol o estuvo en todas esas inmundicias, en todos esos excesos y todo el mugrero que hacen en ese tipo de fiestas. Lo invitas a una fiesta así y dice, yo no quiero saber nada de eso. Para mí eso está muy mal. Espérame, en la Biblia no dice nada sobre ir a una fiesta donde va a haber cervezas y alcohol y que no puedas ir.
Claro que si es una fiesta enfocada a la perdición y a los excesos, tienes toda la razón, pero no todas las fiestas son así. Entonces, para él, que luchó y que salió de todas esas prácticas opuestas a Dios, él ve imposible que un cristiano esté en un lugar así. ¿Se entiende? Pero el propósito de él es hacer lo correcto ante Dios. Él no quiere asociarse con esas cosas porque sabe toda la inmundicia que pueden generar. Entonces, su deseo de estar con la conciencia limpia ante Dios hace que evite eso y que se sienta sucio, que sienta que ha pecado si es que llega a estar cerca de esos ambientes. Ese es el débil, conciencia débil. Pero quiero que nos quede muy claros a todos que el débil está buscando agradar a Dios de la manera que él entiende. ¿Me explico? No tiene la doctrina correcta, le falta todavía, pero su propósito es hacer lo correcto. Si llega a tener contacto con eso, siente que ha pecado. Ahora, dice 1 Corintios 8, 8-9, pero lo que comemos no nos acerca a Dios, no somos peores por no comer, ni mejores por comer. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. ¿Ok? Ya habíamos analizado que no eres mejor por lo que comes o por lo que no comes, ni por lo que tomes o lo que no tomes. Si no hay una prohibición bíblica, si te abstienes o no, no te hace más santo ni más aceptable delante de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando una persona considera que algo que es indiferente es realmente pecado, hay que entender cuál es su contexto. Porque dice el apóstol Pablo, sin embargo, versículo 9, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Y aquí hay una responsabilidad para nosotros, los que se consideren fuertes en esos temas. Tengan cuidado, el griego es ser observador, estar alerta. Fíjate bien dónde pone la responsabilidad. Aquí, en este contexto, no está poniendo la responsabilidad al débil, le está poniendo responsabilidad al que tiene la doctrina correcta. Ten cuidado, debes estar alerta que tu libertad no se convierta en tropiezo para los débiles. ¿Cuál libertad? ¿A qué se refiere con la libertad? Bueno, que yo entiendo correctamente la Escritura. Yo sé que eso no es pecado. Yo soy libre de eso. Pero tu libertad no debe de hacer que el que sí tiene problema con eso tropiece. No lo debes ofender. Así que todo aquel que tiene la doctrina correcta lleva consigo siempre la responsabilidad de estar alerta para no hacer tropezar al débil en la fe. ¿Por qué? Porque él está esforzándose por avanzar en las cosas de Dios. Y hasta donde él entiende, eso es pecado. Y mi propósito como cristiano es que él avance. No que yo me pueda echar mis cervezas a gusto. ¿Me explico? No que yo me eche mi bailongo a gusto. Mi propósito es que él avance. ¿Por qué? Porque si yo evito el tropiezo, glorifico a Dios, que es lo que se me manda. Llego a un acuerdo moral con él. Ok, ¿tú consideras que eso está mal? Está bien, no lo voy a hacer. Estamos de acuerdo. No lo voy a hacer tropezar, él va a poder avanzar. Obviamente no significa que vamos a hacer todo lo que el débil quiera. Ahorita tocaremos ese tema más adelante. Pero la primera responsabilidad es que tú tienes que estar alerta para que no tropiece a alguien que tiene una conciencia débil. Entonces, cuando Pablo habla aquí, no se convierte en motivo de tropiezo para los débiles, ya está calificando a la persona, no nada más en el caso de su conciencia. Pablo dice, hay cristianos que tienen el conocimiento correcto, tienen una doctrina correcta, y hay cristianos que son débiles. Entonces podemos ver que Pablo, con claridad, distingue dos tipos de cristianos. Doctrina correcta y los que no la tienen. Y los que no tienen doctrina correcta, Pablo es quien les pone débiles. No yo, ¿verdad? Dice, ay, Hernán se siente muy fuerte. Yo estoy diciendo lo que Pablo dice. Aquel que tiene doctrina correcta y el que no la tiene. Y el que no la tiene le dice débil. Y los que tienen la doctrina correcta tienen que tener la responsabilidad que tenemos. Si lo aplicamos a las fiestas seculares, hay cristianos
y lo he dicho, no tienen ningún problema en beber alcohol, no tienen ningún problema en bailar, siempre y cuando no se embriaguen y siempre y cuando lo que bailan no sea inmoral, ¿verdad? Ok, saben que no es pecado escuchar música secular, tampoco bailarla, si no es algo que va en contra de la Escritura. Pueden bailar con su abuelita, con su esposa, con su amiga, pueden ir a las fiestas y divertirse. No hay ningún problema, ok. Pero si entienden y tienen la doctrina correcta, también deben de saber lo que dice 1 Corintios 10:23. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Entonces, cualquiera que pretenda ser de los que saben, no puede ignorar eso. No puede ignorar la instrucción que dice, no hagas tropezar al débil. ¿Me explico? Porque si no sería contradictorio. Tú dices, yo tengo la doctrina correcta, pero eso lo tienes incorrecto. No, entonces tú también tienes problemas. ¿Se entiende? La doctrina correcta incluye entender estas responsabilidades y estos mandatos. Nadie puede decir que tiene la doctrina correcta si desobedece estos puntos. Se contradice a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que esperas de alguien que tiene la doctrina correcta? Por lo que dice el apóstol Pablo, que siempre está alerta para no hacer tropezar a los débiles. Entonces, ¿para qué me sirve mi libertad? Precisamente para obedecer a Dios, no para hacer lo que tú quieres. ¿Cuál es el problema del ser humano? Es que es esclavo del pecado. No puede hacer lo bueno porque está esclavizado al pecado. Dios te hace libre. ¿Libre de qué? Del pecado. ¿Para qué? Para hacer lo bueno, para obedecer a Dios. No para hacer lo que tú quieres. Somos siervos de Jesucristo. No eres un agente libre que anda haciendo lo que quiera porque Dios lo liberó. Eres libre del pecado para hacer lo que Dios ordena. Y la responsabilidad que Dios está poniendo para los que tienen la doctrina correcta es, tienes que estar alerta. No hagas tropezar al débil. ¿Se entiende? Ahora, los débiles, los que no tienen la doctrina correcta, si lo aplicamos a las fiestas seculares, son cristianos que antes de ser cristianos sabían qué se mueve y qué cosas pasan en ese tipo de fiestas, ¿verdad? O estaban en los excesos o estuvieron cerca de los excesos que se llevaban a cabo en ese tipo de fiestas y no quieren saber nada de eso. Pero recuerda, Pablo dice, hay algunos que no tienen este conocimiento, no tienen esta doctrina. Es decir, no se les enseñó que no hay ningún problema con eso. ¿A qué voy? Yo lo puedo decir porque yo era un débil en la fe. Yo tenía doctrina incorrecta. Yo vi los excesos en las fiestas. Y cuando vengo al cristianismo y me dicen, los cristianos no escuchan música secular, los cristianos no beben alcohol, los cristianos no van a fiestas del mundo, yo dije, me parece muy coherente. No le vi ningún problema. Yo dije, es más, tiene toda la razón, porque ahí pasan cosas muy desagradables con las que yo no quiero tener nada que ver. Y abracé esa doctrina sin problemas, sin problemas. La doctrina que me enseñaron, que soy recién cristiano, la doctrina que me enseñaron no era bíblica. Entonces, si yo vengo de ese ambiente y yo sé que nada bueno sale de ahí y me enseñan que eso es pecado y veo a un cristiano en eso, ¿qué crees que va a pasar conmigo? Me voy a decepcionar de ese cristiano. Voy a decir, no puede ser que esté haciendo eso claramente está mal. Mi intención es hacer lo que agrada a Dios y me enseñaron equivocadamente. Hay cristianos que dicen, los cristianos no toman vino, no asisten a fiestas mundanas, no escuchan música secular, no se juntan con los no cristianos, etcétera, etcétera. Y están convencidos de que eso es correcto, pero no es bíblico. Descalificaría al propio Jesús esos mandatos. Porque Jesús era criticado por rodearse de gente que no era de buena reputación. Había prostitutas en el ambiente donde estaba Jesús. Cobradores de impuestos, que era lo peor en aquel entonces. Gente que traicionó a su propio pueblo por servirle a los romanos. Zaqueo, jefe de los cobradores de los impuestos. Una cosa es ser cobrador de impuestos, que era muy desagradable, pero ser el jefe de los cobradores de los impuestos es peor. Este Zaqueo fue el que se subió al sicómoro esperando a que pasara Jesús. Y Jesús le dice, Zaqueo, ¿qué haces ahí? Bájate. Voy a tu casa esta noche. A él, a ese Jesús
quien se le ocurre ir a casa del jefe de los cobradores de impuestos. Así que cualquier persona, dígase pastor o como se autodenomine, que diga, los cristianos no van a fiestas del mundo o los cristianos no se juntan con paganos, está descalificando al propio Jesús. Es absurdo, pero así te enseñan. Y así me enseñaron a mí. Yo entiendo perfectamente la postura del débil en la fe, porque muchos años fui un débil en la fe. Pero no tenía la intención de amargarle la vida a los demás. No sé si me explico. No andaba por la vida diciendo, ¿tú qué haces? ¿Vas a fiestas? Ah, pecador. No. Me entero. Pasa. Oye, veo a esta persona, la vi con una cerveza en la mano. Sacrilegio. ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué clase de cristianos son? No puede ser. Y yo me la pasaba encerrado en la iglesia. Todos los posibles eventos que hubiera, ahí estaba. Yo les he dicho varias veces, 3 reuniones los domingos, las 3 reuniones ahí estaba. No tengo amigos cristianos, no hago nada, no salgo con nadie, no me relaciono con nadie. Hay una fiesta de cristianos, voy a estar porque voy a estar. Es lo único que puedo hacer, juntarme con cristianos. ¿Qué pasó con los que me conocían? Usted está en una secta, está loco, ¿verdad? No quiere hablar conmigo ni juntarse conmigo porque no soy cristiano. Y me empezó a ir mal en ese sentido, porque aún en el trabajo le caía gordo a todo el mundo. Porque como yo era más santo que los demás, y yo sí estoy limpio y ellos son inmundos, pues no me relaciono con ninguno de ellos. Bueno, toda una receta para fracasar en el ambiente laboral. Porque en el ambiente laboral tienes que trabajar en equipo. ¿Verdad? Entonces yo entiendo perfectamente qué es ser un débil en la fe. La doctrina incorrecta te hace pensar que algo que no es pecado, sí lo es. Ahora, veamos cómo Pablo aborda este mismo tema, pero en la carta a los Romanos. Dice Romanos 14, 1 y 2. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Entonces aquí el apóstol Pablo sigue hablando del débil, pero agrega en la fe. Y aquí redondea mucho mejor el concepto, porque decía, con la palabra conocimiento, cuando él dice, algunos no tienen este conocimiento, se traduce como doctrina. ¿Qué es la fe? La fe no es creer, el griego pistis, ser persuadido. Si tú fuiste persuadido por alguien, confías en esa persona. Nosotros tenemos fe en Dios porque confiamos en Dios, porque Él nos persuadió de que Él es fiel, de que Él es confiable. Y mi fe puede ir aumentando en la medida que tengo más experiencias con Dios. Y sé que a pesar de mis errores, a pesar de mis negligencias y mis tropiezos, nunca me abandona. Y si me encuentro en una situación complicada, tengo la experiencia de que he tenido situaciones complicadas y Dios fue fiel. Y nunca me faltó lo indispensable para la vida. Entonces empiezo a tener cada vez más fe. Y dice aquí el apóstol Pablo, hay quienes son débiles en la fe. Están enfermos, sigue siendo la misma palabra, enfermos. Fíjate, vamos a Mateo 10:8. Dice Jesús, sanen a los enfermos, resucitan a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. La palabra aquí, enfermos, es la misma que débil. Los débiles en la fe se podría traducir como los enfermos en la fe. Lucas 4:40, Reina Valera 60, dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Nuevamente aquí la palabra débiles se nos traduce como enfermos. Juan 11:1, había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania, el pueblo de María y Marta sus hermanas. La palabra enfermo es débil. Entonces dice Pablo, hay débiles en la fe, hay personas que tienen una enfermedad en la confianza que han depositado en Dios. La doctrina te lleva a tener más o menos fe en Dios. Por ejemplo, aquellos que piensan que la salvación se pierde. Es muy difícil confiar en Dios sabiendo que en cualquier momento puedes decir, ya basta, ya me cansé de ti, Hernán, te me vas entre los incrédulos. No, pues ¿cómo? Hago algo malo y tengo el enorme cargo de conciencia, no nada más de que hice mal, sino que tenía que tener cuántas veces lo he hecho mal. No, pues es que llevo batallando con este pecado ya un buen de tiempo, y si Dios ya me rechazó, y si ya borró mi nombre del libro de la vida, voy al infierno.
y me cuesta confiar en Dios. ¿Me explico? Es como si tú piensas, mujeres, pónganse en esta situación un momentito. Imagínate que te gusta mucho un muchacho y es cristiano. Todavía no te casas, pero ya estoy casada antes de que te cases. Te gusta mucho el muchacho, es guapísimo y sabe bien de la Biblia y todo. Ok, se te acerca y dice, oye, estoy interesado en ti. Me gustaría tener una relación de noviazgo para casarnos, pero hay ciertas condiciones que debes de cumplir. ¿Ok? Número 1, tendrás limpia mi casa todos los días de tu vida. Número 2, lavarás toda mi ropa, sin excepción, el mismo día que me la quite, pero no me gusta que se amontone la ropa sucia. Cocinarás mis platillos favoritos. No podrás sonreírle a ningún otro muchacho. Y si de repente te encuentro haciéndolo, puede que termine mi relación contigo. ¿Ok? ¿Ese hombre te ama? No, no te ama. Se ama a sí mismo, ¿verdad? Pero hay cristianos que así veíamos a Dios. Examinando si tienes las condiciones, porque si no, se deshace de ti. Eso no es amor. ¿Se entiende? Y yo también viví muchos años convencido de que así era Dios. Tenía que ir a rogarle, Señor, perdona mi pecado y por favor no me deseches, no me borres del libro de la vida. Ahora sí te prometo, te lo juro, lo que tú quieras que ya no lo voy a hacer. Y lo volví a hacer. ¿Y con qué cara vas delante de Dios? No, una fe enferma. No estás confiando como deberías. ¿Por qué? Porque la doctrina es incorrecta. Porque me dijeron la salvación se pierde. Y eso no es bíblico. Entonces, el débil en la fe tiene un problema en su confianza en Dios. Tiene un problema en la doctrina que tiene. Y aunque algunos son responsables de su pésima doctrina, hay otros que van empezando la vida cristiana que les enseña mal y no tienen ni cómo defenderse. Ni siquiera tienen conciencia de que está mal lo que les están enseñando. ¿Se entiende? Es importante que aprendamos a ver cómo es el débil en la fe. Porque la responsabilidad que tenemos está basada en entender la situación del débil y el deseo de glorificar a Dios. Ahora, dice Pablo, volviendo a Romanos 14, algunos su fe les permite comer de todo, que es el versículo 2, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Ese problema en su confianza a Dios los lleva a dudar de si comen algo quizás Dios ya no los acepte. Si lo comen o si no lo comen, la aceptación que Dios tiene para con ellos puede cambiar. Hay un problema en la confianza que tienen. Luego vamos a Romanos 15:1. Dice, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Y aquí, claramente aquí Pablo ya pone el nombre a las dos categorías que había hecho. Los que tienen doctrina correcta y los que no, son débiles. Los que tienen la doctrina correcta son fuertes. Pablo dice, los cristianos se dividen en fuertes y en débiles. Los que entienden bíblicamente bien y los que no. Pero ambos son hijos de Dios. Ambos están haciendo lo posible por crecer en santidad. Ambos se están esforzando por hacer lo correcto. Pero uno de ellos, el débil, su información está mal. Hacen las cosas porque la doctrina está distorsionada. Y ese es el estándar que él sigue para definir qué es bueno y qué es malo. Por eso se comporta por cómo se comporta. ¿Me explico? Esto genera siempre conflictos. Cuando dice fuertes, la palabra en griego es fuerte, que puede hacer cosas por el poder recibido en cuanto a cosas posibles. Yo puedo hacer esto porque tengo una fe en Dios sana y sé que esto no es problema. Por ejemplo, muchas veces me han preguntado, ¿qué pasa si amanezco, abro la puerta de mi casa y encuentro una gallina sin cabeza? Y la primera dije, ¿y por qué hay una gallina sin cabeza? O sea, ¿de qué estamos hablando? Es que es un ritual de magia negra. Toman una gallina, le cortan la cabeza con la sangre no sé qué cosas, la echan sobre la puerta de tu casa y estás maldito. ¿Qué hago? Me decían.
¿cómo deshago la maldición? ¿Qué le contestarías? Dice, yo tengo unos productos muy buenos, pero salen caros. No, ¿qué le dirías? A ver, vamos a poner primero las cosas en orden. Número 1, no tienes nada de qué preocuparte. Porque tú eres hijo de Dios. Y nadie puede maldecir a un hijo de Dios. Nadie. Ni Dios lo va a hacer porque Él no se contradice. Y si alguien te desea el mal, lee la Escritura, el caso de Balaam. Lo contrataron para maldecir a los israelitas. Y Dios le dijo, tú no puedes maldecir a quien yo he decidido bendecir. Así que no tienes nada de qué preocuparte si es una gallina sin cabeza, si es una vaca sin cabeza. Lo que sea que hayan hecho de brujería, de magia negra, de rituales satánicos, nada pueden hacer en tu contra porque tú eres un hijo de Dios. Así que a mí no me preocuparía en lo más mínimo que haya una gallina sin cabeza. Me va a limpiar el mugrero, eso sí me va a preocupar, ¿verdad? Pero no me voy a sentir temeroso. ¿Y qué tal si se juntan los demonios? ¿Qué tal si se juntan los satánicos, los chamanes, las brujas? No me importa. No pueden hacerme nada que Dios no haya permitido. ¿Se entiende? Entonces, soy fuerte en la fe, en ese sentido, porque sé quién es Dios y sé las promesas que Él ha hecho. Pero hay personas que no y viven angustiados, porque estaban en su casa y se abrió la puerta del ropero. Y dicen, paranormal, aquí ha de haber demonios. Y me han ido a pedir, Hernán, ¿tú puedes ir a echar demonios fuera de mi casa? No puedo, pero te sale caro. No, otra vez no. No necesitas preocuparte por eso. Es que hay un demonio que abre las ventanas. ¿Y eso es maldad? O sea, ¿es premio o es castigo? Si hace calor y las abre, dile, gracias. No, es que tengo el clima y no se aprovecha. Ah, demonio malvado, ¿verdad? Quiere que pague mucho de luz. Tú no tienes nada de qué preocuparte de los demonios, porque no pueden hacerte nada. Pero entiende bien la postura del débil. Él dice, yo quiero estar bien, yo quiero estar protegido por Dios, pero hay un demonio y piensa que ese demonio puede hacer algo en contra de él y que Dios no va a poder hacer nada para evitarlo. Eso es lo que enseñan muchos cristianos. Viene alguien ungido con el poder de liberar demonios y les dice un montón de cosas para que Él sea necesario y que Él les explique cómo echar fuera esos demonios y que su casa pueda estar limpia. Débil en la fe. ¿Se entiende? Fuerte en la fe. No se trata de quién es mejor o quién es peor, sino de qué tanto entendimiento tienes en las cosas de Dios. Ahora, Romanos 15, 1 al 3, dice, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino como está escrito, sobre mí han recaído las burlas de los que te insultan. ¿Qué debemos hacer? Los fuertes, apoyar a los débiles. ¿Qué es apoyar? En griego, soportar, llevar. Soportar no es lo mismo que tolerar. Aquí soportar, llevar, significa ayudarles con la carga. Soportar el peso, no soportar a la persona. ¿Se entiende? Es distinto. Cuando dices, ay, no te soporto, significa que estás harto, estás cansado de estar con esa persona. Aquí la palabra soportar no tiene que ver con me fastidia pero lo tolero. No, tiene que ver con ayudar a soportar el peso. Porque ellos no tienen la libertad que deberían de tener porque no entienden. ¿Me explico? Dice, no debemos, dice, porque ni siquiera, versículo 2, cada uno debe agradar al prójimo. Agradar es lo que ya hemos visto, ganarse la aprobación de alguien al estar en acuerdo moral. Cuando te encuentras con alguien débil, que le genera conflicto o algo que está sucediendo, tú no debes hacerlo tropezar para ayudarle a que él avance. Le vas a ayudar a llevar la carga. No significa que el débil pone las reglas de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Significa que le vas a ayudar con esa carga, no nada más porque va a decir, ok, no pasa nada, no lo hago y ya. No. ¿Cómo vas a ayudarle a avanzar? ¿Me explico? ¿Cómo vas a ayudarle a entender la doctrina correcta? Eso es soportar y llevar
la carga que lleva el débil en la fe. Romanos 14:1, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Responsabilidad para los fuertes, reciban. El griego, admitir a alguien, amistad, hospitalidad, recibir como compañero con interés personal. Dice, recíbanlo, denle la bienvenida. No es pinta tu raya, ¿verdad? Recíbalo, pero no para entrar en discusiones. Vamos a leer Reina Valera 60, ese pedacito, porque la NBI quitó una palabra. La Reina Valera 60 dice, pero no para contender sobre opiniones. Contender, el griego se traduce como juicio exhaustivo, es decir, un discernimiento que distingue parecidos de cosas que parecen iguales. ¿Sí? Contender es empezar a juzgar, a ver, vamos a tratar de descifrar lo que estás haciendo. Vamos a juzgar tus acciones de lo que estás haciendo. Cuando dice opiniones, razonamiento que se basa en uno mismo y por lo tanto es confuso, especialmente porque contribuye a reforzar a otros en la discusión para que permanezcan en su prejuicio inicial. Aquí quiero aclarar que cuando la NBI dice discusiones, la Reina Valera 60 dice opiniones. Y la definición es un razonamiento basado en ti mismo para tratar de que la persona se mantenga en su posición aunque esté equivocada. No es discutir. Discutir, recordemos la definición discutir, examinar y tratar entre varias personas un asunto o un tema poniendo argumentos o razonamientos para explicarlo, solucionarlo o llegar a un acuerdo acerca de él. Discutir no está prohibido en la Biblia y discutir no es malo en la definición, ¿verdad? Contender, empezar a razonar, argumentar en tu contra con tal de convencerte en una postura, dice Pablo, no hagas eso con el débil. ¿Se entiende por qué? No se trata de que lo convenzas y ya, es que tú estás mal por esto y por esto y por esto. No, porque él no va a entender solamente porque le dices que está mal. ¿Qué es lo que hay que cambiar para que él entienda? Su doctrina. ¿Y cómo cambia su doctrina? Enseñándole, no acusándolo. ¿Me explico? Mira, dicen algunos, las mujeres cristianas no pueden usar pantalón, ¿verdad? ¿Conoces a alguien así? Las señoras andan en falda siempre. Las ves que salen a hacer ejercicio al parque con falda y con tenis. Muy apenas puede correr la señora porque la falda no le deja separar mucho las piernas. A donde quiera que vayan, esas mujeres están en falda. ¿Por qué? Porque les enseñaron que usar pantalón es pecado. Y definitivamente no lo puedes deducir de la Escritura eso. Ni existían los pantalones cuando se escribió la Biblia. Dicen otros, las mujeres cristianas no se cortan el cabello. ¿De dónde salió eso? Corinto, Pablo. La mujer no se debe de cortar el cabello, ¿verdad? Por causa de los ángeles. Ok. Después tocaremos esos temas para demostrar que no tienen nada que ver el largo del cabello en nuestro contexto cultural. Pero hay unas que piensan que no se lo deben de cortar, otros dicen que sí. Dice, los cristianos deben de guardar el sábado, otros dicen que el domingo. Los cristianos no van al cine porque está lleno de demonios, otros sí. ¿Has conocido a un cristiano que no va al cine? Levante su mano quien conozca uno, cada vez hay menos, pero sí hay. Siempre el argumento es, ahí hay muchos demonios, ¿verdad? También en el camión cuando va al trabajo, y en la oficina, y en la planta, está lleno de demonios en todas partes. Pero ellos de alguna manera están convencidos que si te metes al cine está peor el asunto ahí. Ok, cristianos que dicen que no toman vino, que no escuchan música secular, cristianos que dicen que no se suben al altar con camisa, sin camisa o sin corbata. ¿Qué es lo que le llaman altar? Esta parte en alto. ¿En qué se basan? En el Antiguo Testamento y el concepto del altar. No aplica, pero están convencidos. Cristianos que dicen que no celebran la Navidad. Cristianos que dicen que no dan dulces ni aceptan dulces en Halloween, etcétera, etcétera. ¿Qué clase de temas son estos? Lo mismo que está diciendo Pablo sobre los sacrificados a los ídolos. Tú no vas a ser mejor porque vas al cine o peor porque no vas, ni viceversa. No vas a ser mejor porque tienes el cabello largo o el cabello corto, porque usas pantalón o no lo usas, porque usas falda nada más, porque no vas a fiestas, porque no haces ciertas cosas. Eso no tiene nada que ver con la Escritura. Y el apóstol Pablo dice,
reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces los cristianos toman posturas y se pelean cada que hay un evento de este tipo. Por ejemplo, veamos 2 posturas brevemente, para ver si te identificas en alguna. Los antinomianistas, antinomianismo. Ellos dicen que son libres para hacer lo que quieran. Tan libres que dicen que incluso ellos pueden pecar, que al cabo que ya son salvos. Ese es un extremo, ¿verdad? Obviamente está equivocado. Cualquiera que ha nacido de nuevo obedece a Dios porque ama a su Señor. Jesús dijo, el que me ama, obedece mis mandamientos. Cualquiera que dice que ama a su Señor y que nació de nuevo, pero vive en pecado a gusto, se refuta a sí mismo. Eso es imposible. Pero hay variantes que no son tan extremistas. Cristianos que piensan que su libertad les da el derecho de hacer lo que ellos quieran, mientras que no sea pecado. ¿Me explico? Y en esto vamos a retomar el tema de las fiestas. Siempre que vas a una fiesta, vas a ver personas que les encanta bailar, ¿verdad? Les encanta, pero están como adictos a eso. Así como un borracho espera el fin de semana para volver a tomar, hay cristianos que están esperando la fiesta para ponerse a bailar. Y si no tienen con qué bailar, ¿con quién? Pues bailan solos, ¿verdad? Siempre hay una señora que está aplaudiendo y bailando aunque está sola, ¿verdad? Y hay otros que no les interesa bailar y los forzan y los obligan a bailar. Ok. Cuando le dices a uno de esos que les encanta bailar, que no deberías hacerlo porque alguien va a tropezar, ¿qué dicen? ¿Por qué si no estoy haciendo nada malo? Fíjate bien, es una variante del antinomianismo. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que tu libertad no sea tropiezo al débil. Procura, mantente alerta de no hacer tropezar al débil. Y le digo, oye, eso te puede meter en problemas. Puede haber personas que son débiles en la fe y tropiezan. Yo no estoy haciendo nada malo, yo soy libre en Cristo. ¿Qué es lo que están diciendo? Que tienen doctrina correcta, que tienen el entendimiento bíblico y que por eso no les importa lo que piensa el débil en la fe. ¿Tienen razón? No. Se refutan a sí mismos con su propia boca. Si tienes la doctrina correcta, sabes que no debes hacer tropezar al débil. ¿Me explico? Pero aman tanto lo que hacen. Oye, a mí me gusta mucho echarme mi cervecita. Oye, pero te puede meter en problemas. ¿Y qué? No estoy pecando. Hace ya muchos años tuvimos que excomunicar a unos que se fueron a un 15 años, diciendo tristemente que eran de sana doctrina, de árbol plantado, y se la pasaron exhibiendo a todos los de la fiesta cómo ellos podían consumir alcohol con plena libertad. Se refutan a sí mismos, porque si tuvieran la doctrina correcta, no harían eso de la manera en que lo hicieron. Excomunicados. ¿Me explico? La libertad que tienes no es para hacer lo que tú quieres. Somos libres para obedecer a Dios y la instrucción es clara, que tu libertad no haga tropezar al débil. Yo no estoy haciendo nada malo. También he escuchado estos argumentos. Pues si no les gusta, que no me vean. ¿Qué opinas de eso? Si no les gusta, que no me vean. Eres fuerte en la fe, pero tu doctrina es incorrecta, me estás mintiendo. Por eso, cuando llega todas estas fechas complejas de Halloween, de Navidad, ciertas festividades, siempre empiezan en redes sociales, en donde sea, a hacer la polémica de que si es pecado o no es pecado. Empiezan a contender por cuestión de opiniones, algo que claramente la Biblia prohíbe. ¿Verdad? Dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces da pena en ambos lados, tanto el que dice, yo estoy libre, como el que dice, no, no tenemos libertad,
esa es la otra postura, el legalismo o el nomianismo. Ellos consideran que la vida cristiana es una serie de cosas que debes hacer, reglas que debes de cumplir para poder ser aceptado ante Dios. Y dentro del legalismo hay 3 tipos: el externalismo, el separar la ley de Dios del Espíritu y la ley, y el de agregar reglas a la ley de Dios. El externalismo establece una rutina que los cristianos deben de seguir, un mecanismo para cumplir con los mandamientos de Dios. Alguna vez, hace muchos años, me invitaban a predicar en una congregación pentecostal, muy conservadora de sus costumbres. Entonces yo hice lo que normalmente hago. Llegué, por supuesto, yo ya me había preparado, traía todo listo para poder predicar. Me siento, espero la reunión, todo, pasa mi momento de predicar, predico. Cuando me bajo, una señora va y me regaña. Oiga, pues es que vengo a decirle que usted está muy mal, que el Espíritu Santo no habló por medio de usted y no hubo fuego. ¿A qué se refiere, señora? Que cuando entraste, no te arrodillaste y no te pusiste a orar. Ya cuando te subiste a predicar, no había poder en ti. O sea, que al momento en que yo entré y no me arrodillé para orar, significa que lo que prediqué ya no es inspirado por Dios. Me di cuenta después que todos los que van a predicar hacen eso. Es un ritual que tienes que cumplir. Que si tú vas a un lugar, te tienes que arrodillar, orar a la vista de todos para demostrar que Dios está contigo, y cuando hables, lo aceptan como de parte de Dios, aunque digan un montón de tonterías que no son bíblicas. Este es el caso, un ritual que tienes que cumplir para poder hacer las cosas correctamente. Es decir, Dios no te va a usar si primero no hiciste eso. No es bíblico. No es bíblico. Pero externalismo, cosas que haces que son visibles por los demás, que parece indicar que estás haciendo lo correcto, que Dios está contigo. Separar la ley de Dios del Espíritu. En otras palabras, demandar obediencia a los mandamientos sin considerar la intención de esos mandamientos. Por ejemplo, los fariseos y el día de reposo. Ellos consideraban que Jesús quebrantó el día de reposo porque sanó a un enfermo. Dices, bueno, el propósito del reposo era hacer el bien, gloriarte con Dios, pasar tiempo con los tuyos. Sanar a un enfermo en día de reposo no es quebrantar el día de reposo. Y Jesús tuvo conflicto con todos ellos por pensar así. Luego agregar reglas a la ley de Dios. Definen restricciones que Dios no ha puesto. Jesús reprendió a los fariseos cuando trataron de regañarlo por no lavarse las manos. Y hay cristianos, como las reglas que pusimos, que no toman vino, que no asisten a fiestas mundanas, y lo ponen como una regla. Ahora hay que entender, al momento en que tú tienes a un legalista, ya no se trata de evitar hacerlo tropezar. Hay que decir la verdad, aunque tropiece. ¿Se entiende? Es lo que Jesús hizo con los fariseos. ¿Por qué pecas tú y tus discípulos al comer sin lavarte las manos? Y Jesús los hizo tropezar. Les dijo la verdad, aunque se ofendan. Si alguien en árbol plantado tratara de decir, aquí debe de haber una regla que impide que la gente vaya a fiestas seculares, que impide que la gente baile y que impide que la gente beba alcohol. ¿Qué vamos a hacer? ¿Evitar que tropiece? ¿Vamos a buscar llegar a un acuerdo moral? No, le vamos a decir la verdad. Eso es falso. Eso no es bíblico y no lo vamos a hacer. Pero es que me ofende muchísimo. Me importa lo más mínimo que pudiera importarme. ¿Qué piensas sobre esto? Porque aquí lo que manda es la Escritura. ¿Se entiende? Ahí no tratamos de complacerlo. Ahí no tratamos de evitar el tropiezo. Al momento en que trata de imponer algo como si fuese de Dios, en ese momento hay que decidir la verdad aunque no le guste. Entonces, ¿qué onda con el débil, verdad? Sí, al débil lo cuidamos cuando él está buscando avanzar en las cosas de Dios, no cuando trata de imponerse sobre los demás, que son cosas muy distintas. Pero la Biblia nos enseña que si no hay un mandamiento explícito, no hay algo a favor o en contra, es un tema indiferente. ¿Se acuerdan de la diáfora? Temas que la Biblia no especifica.
Y en esos temas, cada quien va a obrar de acuerdo a su conciencia. Pero fíjate, Romanos 15, 5 al 7, otra instrucción. Pablo, esto es lo que pide y ruega a Dios, dice, que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Fíjate, débiles y fuertes. ¿Qué es lo que dice Pablo? Juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen a Dios. ¿Cuál es la forma de glorificar a Dios cuando estás entre hermanos débiles o fuertes? En la unidad, no en la división. ¿Me explico? No en decir, aquí los fuertes, allá los débiles. No, es, hermano, vamos a avanzar juntos en la doctrina. No voy a ponerte tropiezo, pero vamos a avanzar doctrinalmente para que dejes esos problemas en tu fe, para que dejes de pensar que eso es pecado y puedas avanzar. Pero no se hace lo que el fuerte quiere, ni lo que el débil quiere. El fuerte apoya y el débil tiene que no juzgar al fuerte. Por eso, si Dios lo permite, lo estudiaremos la próxima semana. El punto es que entre nosotros y en toda congregación va a haber débiles en la fe y fuertes en la fe. ¿Me explico? Y lo que se espera de todo aquel que afirma tener la doctrina correcta es que viva en armonía. No los haces tropezar. Tú estás alerta para evitar el tropiezo. Eso es lo que demuestra que tu doctrina es correcta. Cualquiera de los dos extremos que tomes, si tú empiezas a menospreciar al hermano débil porque te sientes muy fuerte, ya no vamos a evitar que tropieces tú. Te vamos a decir la verdad aunque te ofendas. Y si tú eres un débil que quiere imponer su legalismo en la congregación, no nos importa que te ofendas, te vamos a decir la verdad. ¿Se entiende? Aquí no vamos a estar ni a favor del fuerte ni a favor del débil, sino lo que dice la Escritura. El fuerte soporta, ayuda a llevar la carga y se niega a sí mismo y ayuda al débil a que avance doctrinalmente. No lo hace tropezar porque eso es lo que dice la Escritura. Y el débil debe cumplir con sus obligaciones, que las estudiaremos la próxima semana, para que pueda avanzar doctrinalmente y dejar de pensar que eso es pecado. Pero tenemos que tener muy en claro, hermanos, que si se trata de cualquiera de los dos extremos, te vamos a ofender con la verdad. Y como Jesús dijo, cuando te veamos ofendido, te vamos a decir, déjalos, ciego, guiando a otro ciego. ¿Se entiende? Pero cuando estamos buscando crecer los dos y realmente tienes la doctrina correcta, vas a empezar a ceder por el bien de tu hermano. Y el débil va a empezar a aprender y a quitarse esos prejuicios y esa doctrina errada para que pueda experimentar cada vez más la libertad de Cristo. Pero toma tiempo, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Siempre llegan nuevos. Así que no quiero que ninguno esté diciendo, bueno, me voy a esperar unos meses y ya voy a poder ser libre. No. Toda tu vida cristiana aplica lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos en distintos temas que lo estudiaremos después? ¿Qué tal si yo quiero hacer una fiesta? ¿Qué puedo o qué no puedo hacer? ¿Cuáles serían las reglas? Yo, cristiano, voy a hacer una fiesta y me encanta bailar. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son los criterios bíblicos? También lo estudiaremos, si Dios quiere, la próxima semana. Pero quiero que entendamos esto. Esto es un asunto que se debe de entender con profundidad. Cualquier análisis superficial te va a llevar a uno de los dos extremos equivocados. A menospreciar al débil porque te sientes fuerte o a querer imponer lo que tú consideras que debe de hacerse porque eres débil. Ninguno de los dos es bíblico. Tenemos que aprender a crecer juntos, a hacer las cosas que traen el beneficio de todos.
sacrificarnos cuando hay que sacrificarnos, para que Dios sea glorificado. Ese es el objetivo. No tu diversión, no que tu fiesta quede muy chida, que Dios sea glorificado. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Por favor, considérate a ti mismo para orar a Dios. No pienses en el débil que conoces. Dice, ándele, qué bueno, ojalá que haya oído muy bien lo que se dijo. No, te estoy hablando a ti, en lo personal. ¿Eres débil o eres fuerte? Nadie es fuerte en todos los temas. Nadie es débil en todos los temas. Todos tenemos áreas de debilidad. Áreas en las que nos sentimos libres en Cristo para hacer lo correcto y áreas en las que batallas. Y todavía luchas con cosas que tu doctrina no está bien entendida. Así que en todos sin excepción, excepto Cristo, todos los hombres tenemos áreas en las que somos fuertes y áreas en las que somos débiles. Y tenemos responsabilidad en ambos casos. ¿Te consideras fuerte en la fe? Examina tu doctrina y tus intenciones. ¿Por qué haces lo que haces? Entiende al hermano débil, porque tú también tienes debilidades. Si tú eres de los débiles, da el beneficio de la duda. Hoy es que lo vi con una cerveza. Ponte a pensar, ¿por qué razón? ¿Cuál es el problema? No juzgues de inmediato. Eso es pecado. No. Tienes que conocer la Escritura. Ambos tenemos responsabilidad. Roguémosle a Dios que podamos identificarla en nosotros mismos, para que no te vayas a ninguno de los extremos, para que no menospreciemos a nadie, ni tratar de imponernos sobre los demás. Es un asunto muy importante porque la manera en que resolvamos esto, lo que dice el apóstol Pablo, eso es lo que glorifica a Dios. Y de nada nos sirve estar tratando en lo individual glorificar a Dios si como congregación no lo hacemos. Entonces hagamos las cosas como corresponde. Necesitamos reflexionar, pensar por qué haces lo que haces. Tienes que sacrificarte cuando el sacrificio es necesario. No estás haciendo nada malo. Como quiera, hay que negarnos a nosotros mismos. Así que vamos a orar. Señor, ayúdanos. Porque las áreas en las que tenemos debilidad tendemos a olvidarlas. Tendemos a no pensar en eso. Nos concentramos en las áreas en las que nos sentimos fuertes, Señor. Y muchas veces mi propia boca me echa de cabeza cuando hablo de ser fuerte en la fe, yendo en contra de la Escritura. Ayúdame, Señor, a que mi confianza en ti esté fundamentada en lo que la Biblia dice. Ayúdame a entender a mi hermano débil que está esforzándose por avanzar. Ayúdame a comprender, Señor, que muchos fuimos enseñados incorrectamente, que muchos en nuestra ignorancia aceptamos como verdadera lo que nos enseñaron, porque pensábamos que era un hombre de Dios, un siervo de Dios. Pensamos que el que nos enseñaba tenía buenas intenciones. Ayúdanos, Señor, a descartar todo aquello que no está fundamentado en tu palabra, para que mi confianza en ti esté cimentada sobre la roca, para que cuando vengan las tormentas, los vientos fuertes, pueda permanecer firme, Señor. Ayúdame. Y cuando llegue esa área de fortaleza, en áreas en las que me sienta fuerte, ayúdame a no olvidarme de mi hermano débil. Ayúdame a buscar la manera de ayudarlo a avanzar, negándome a mí mismo, pero ayudándolo a llevar la carga, porque es muy difícil vivir con una doctrina errada, Señor. Es muy difícil vivir sin tener plena confianza en ti. Ayúdame, Señor, a entender que el débil en la fe es mi hermano, y así como yo tengo áreas débiles, y sería muy útil que me enseñen a avanzar, que me enseñen con paciencia, que me den el ejemplo correcto. Ayúdame a hacer el ejemplo correcto, ayudar y a enseñar con paciencia a los que aún no tienen el conocimiento correcto. Ayúdame, Señor, a evitar como dice tu palabra, contender por opiniones, Señor. Ayúdame a no tratar de convencer al débil por medio de argumentos, sino enseñándole cómo se debe de hacer, Señor. Enseñándole con paciencia la doctrina bíblica. Ayúdame, Señor, porque estas cosas toman tiempo.
Ayúdame a resistir cuando debo negarme a mí mismo. Ayúdame, Señor, a comprender que cuando algunos hacen cosas que yo no considero adecuadas, pero que no es pecado, ayúdame para no juzgarlos equivocadamente. Ayúdame a tener una mente abierta, Señor, para poder escuchar argumentos bíblicos que me ayuden a crecer, que me ayuden a entender quién eres y en qué consiste la vida cristiana. Perdónanos por todas las veces que hemos menospreciado al débil o que hemos acusado al fuerte en cosas que no son pecaminosas. Perdónanos, Señor, por estar haciendo conflictos en el cuerpo de Cristo. Ayúdanos a permanecer firmes cuando la verdad debe ser dicha, a pesar de que se ofendan. Ayúdanos a distinguir con claridad cuando debo evitar el tropiezo y cuando debo decir la verdad a pesar del tropiezo. Danos la sabiduría que necesitamos. Como dice el apóstol Pedro, empieza por tu casa. Empieza por mi casa, Señor. Empieza en mi vida. Quiero ser coherente, Señor. Queremos ser coherentes en lo que hacemos. Que nuestro propósito sea no hacer lo que queremos, Señor, sino que lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. 15 minutos para tratar de responderlas. Ok. Sí, ya hay algunas preguntas aquí. Bien. También analicé las preguntas que quedaron pendientes la semana pasada con respecto a la hipocresía y ese tipo de cosas. Y bueno, si no salen aquí en las preguntas, como quiera yo ya las tengo planeadas tocar esos temas en las próximas semanas. Así que si no alcanzo a contestar las preguntas por el tiempo, yo como quiera les doy una leída, ¿verdad? Si son cosas que se vieron en el tema, pues ahí queda, ya quedó explicado. Si son cosas que no quedaron suficientemente claras en el tema, voy a buscar tocar esos temas para que no haya confusión al respecto. Entonces, si de las preguntas pasadas vuelven a aparecer ahorita, aprovecho para responderlas. Si no, como quiera, quiero que sepan que no las ignoro, ¿verdad? Mi intención es que este tema quede claro y hacer lo que yo pueda para que haya claridad. Entonces, trataré de abordar los temas que están en las preguntas, aunque no alcancemos a verlas aquí en estos 15 minutos. Empiezo a leer la primera. Francesca Caro dice: buenas tardes, pastor. He podido escuchar todas sus enseñanzas con respecto a la música secular y creo que se entiende que la pueden escuchar a escondidas para no ser tropiezo para nadie. ¿Es así? ¿Qué opina acerca de cambiar la letra al reggaetón y cumbia, entre otras, por letra cristiana, ya que igual se baila de manera sensual? Mira, en cuanto a la música secular, hay que hacer distinción, ¿verdad? Cualquier cosa inmoral, cualquier letra que promueva cosas en contra de la Escritura, un cristiano no tiene por qué estar escuchándolo. ¿Por qué? Porque la música, la letra, tiene un profundo impacto en la vida de las personas. Y como ejemplo está Moisés. Dios le dijo a Moisés: este es un canto que tienes que hacer que los israelitas se aprendan de memoria. Y lo tenían que cantar continuamente, porque en ese canto, la letra que tenía hablaba de lo que iba a pasar después de que entraran a la tierra prometida, y de cómo se iban a rebelar contra Dios, y cómo sus reyes se iban a pervertir, y cómo Dios después los desecharía. Entonces le dijo a Moisés: este canto se lo tienen que aprender los israelitas y lo tienen que cantar. Y ahí están los israelitas, me imagino, ¿verdad? No bien explícito en la escritura, tuvieron que aprendérselo y era un canto extenso. Y tenían que cantarlo constantemente. Lo mismo que hacemos en nuestras reuniones. Primero hay un periodo de cantar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Para hacer el ambiente? No. Cantamos porque lo que cantamos lo debemos de cantar con el entendimiento. Y eso es algo que nos recuerda a nosotros mismos, cada que lo cantas, quién es Dios y quién eres tú y lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, aquello que cantas con frecuencia se queda en tu vida, se queda en tu memoria y te hace pensar. Tu cerebro piensa según la información que tiene. Por eso la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y la palabra ahí, corazón, es mente, el hombre interior. De lo que hay en tu mente, de eso hablas. ¿Qué le pasa a una persona que constantemente escucha canciones seculares que menosprecian a la mujer,
que la objetivizan, que se trata de sexo y de que así y que voy a hacerte no sé qué, y todo está en base a eso, tu mente, lo que estás llenando tu mente es lo que te va a hacer cómo te comportes. Y tu percepción de la mujer, que bíblicamente es exactamente igual en valor al hombre, se va a empezar a distorsionar por aquello que estás cantando, aquello que constantemente estás metiendo en tu cabeza. Por eso, cuando yo hablo de música secular, hay que hacer esa distinción. Cualquier letra, no importa que no la cantes, la estás bailando, es el mismo problema. Todo lo que pretendas escuchar de música secular o lo que pretendas bailar, nada de lo que la letra dice debe ir en contra de la palabra de Dios, si no estás viviendo una contradicción. La libertad que tienes para bailar no la tienes en realidad porque no entiendes la doctrina, no entiendes que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, todo cristiano debe de ser muy cuidadoso con las canciones que le gusta escuchar y lo que dice la letra. Oye, pero está en inglés, pues más chamba si no sabes inglés, vas a tener que buscar qué significa esa letra, porque luego estás cantando barbaridades que no entiendes. Entonces, cuando yo digo música secular, hay otro tipo de canciones, por ejemplo, que hablan del amor en pareja, de cómo se enamoraron. Hay incluso canciones que hablan de cómo alguien salió adelante en su vida. No hay nada contrario a la palabra de Dios en la letra, no hay ningún problema entonces que la escuches, porque no te va a generar un conflicto en tu manera de pensar. ¿Me explico? Hay letras románticas que le puedes dedicar a tu esposa, donde le expresas en esa letra lo mucho que la amas y lo mucho que quieres estar con ella. Y eso no sería pecaminoso en ninguna manera. Yo siempre he dejado en claro, escuchar música secular no es pecado, a menos que eso que está en esa canción sea opuesto a la Escritura. Si la vas a escuchar a escondidas, bueno, hay música que no tiene ningún conflicto con la Biblia. Puede que tú estés en un lugar donde haya cristianos que se ofendan, tú la puedes escuchar con audífonos. No se trata de que dejes de hacer lo bueno, se trata de que no hagas tropezar a alguien. ¿Se entiende? Entonces, de ninguna manera yo estoy promoviendo que se escuche cualquier música secular. Porque también si tú escuchas, por ejemplo, a Beethoven, no era cristiano. Su composición es música secular. Y no hay nada contrario a la Escritura en ese tipo de música. Cuidado con el legalismo. Por eso tenemos que hablar del débil. Cuando alguien generaliza, la música secular está mal, está cometiendo un error, falacia de generalización. Sí, hay canciones que están muy mal por lo que dicen y otras no tienen ningún problema. Es más, hay algunas que parecen cristianas. Hay una que escucha mucho en las serenatas. Gema. Es la gema que Dios convirtió en mujer para el bien de mi vida. Es música secular. Y la letra que habla no tiene ningún conflicto con la Biblia. Es más, habla de cuidar a la mujer como gema preciosa y la Biblia dice que como vaso frágil, valioso. Hay armonía incluso en lo que dice, aunque su propósito no era glorificar a Dios. Y nadie puede argumentar que eso es pecado. Entonces hay que tener mucho cuidado con el extremo del legalismo. Ahora, siguiente, ¿qué opina acerca de cambiar la letra al reggaetón y cumbias, entre otras, por letra cristiana, ya que igual se baila de manera sensual? Cuidado también ahí, ¿verdad? Si alguien está escuchando reggaetón, como esto de que Daddy Yankee se hizo cristiano, ¿verdad? Reggaetonero de los más famosos. Y de los tiempos en que estaban tranquilos, porque no es lo mismo reggaetonero de hace mucho que los de ahora y las barbaridades que dicen en sus canciones. Imagínate que Daddy Yankee saca un reggaetón cristiano y está exaltando a Cristo y su letra es una doctrina bíblica. Ok, ¿quién tendría que estar tan mal de la cabeza para estar bailando de forma sensual de esa canción? La depravación es de la persona que lo está haciendo, no de la canción y de la letra. ¿Se entiende? Por eso el apóstol Pablo dice, y lo vamos a ver más adelante, nada es impuro en sí mismo. Nada es impuro en sí mismo. Entonces, si alguien dice, yo voy a usar el reggaetón y le voy a cambiar la letra, yo puedo tener mis reservas. Es decir, pues mejor invéntate algo nuevo, ¿no? O sea, ¿para qué tomar algo que ya hay? ¿Quieres glorificar a Dios? ¿Tienes el talento? Haz otra cosa. Pero no, ¿tú quieres hacer eso? Bueno, asegúrate que la letra es bíblica. Y ya, no hay ningún problema con eso. Y si alguien está tan mal de la cabeza que se pone a bailar de forma sensual eso, el problema es de esa persona. ¿Se entiende? Las cumbias. También yo he escuchado gente que escucha cumbias cristianas. Mismo tema. Si la letra es bíblica y glorifica a Dios,
no hay ningún problema. También, Francesca, he escuchado todas sus vestimentas y sus enseñanzas y nunca ha mencionado acerca de la vestimenta de la mujer provocativa. ¿De qué manera se puede aconsejar a la congregación? Bueno, nosotros también tuvimos ya controversias en Árbol Plantado sobre la vestimenta y también es un tema que voy a tocar más adelante. La vestimenta en la Biblia es claro que la mujer no debe vestirse como prostituta. Cuando la mujer, dice el apóstol Pablo, la mujer debe tener el cabello largo, lo dice en la carta a los Corintios. Y no debe de cortárselo porque sería una vergüenza cortárselo. Quien no entiende el contexto cultural hace una especie de legalismo y pone una ley. Las mujeres no se pueden cortar el cabello. Pero si tú lees el contexto cultural, las mujeres, que todas se visten con túnicas, también los hombres, ¿cómo identificas a una mujer prostituta? Hoy en día tú puedes identificar, bueno, también ya está muy confuso, ¿verdad? Porque así se viste normalmente. Pero tú deberías poder identificar a una prostituta por la forma en la que se viste. ¿Cómo sabes? O sea, ¿cuál es el problema en la forma en la que se viste? Bueno, porque la prostitución es un negocio y estás ofreciendo un producto. Ella misma es el producto que está vendiendo. Y dicen que el que no enseña, no vende. Y eso aplica para cualquier cosa que quieras vender. Y las prostitutas usan esa misma estrategia. El que no enseña, no vende. Entonces ellas tienen que enseñar su cuerpo, que es el producto, para que se lo compren. ¿Me explico? Entonces cuando la mujer tiene como propósito venderse, enseñar su cuerpo para poder entrar a un negocio como la prostitución, la mujer está vistiéndose como prostituta aunque no haya una transacción económica. Porque ahora hay otro tipo de transacciones. Likes, followers, viewers. Cuando la mujer publica fotos con la misma intención que la prostituta, enseñando su cuerpo para obtener un beneficio, cuando la mujer dice y sube en sus perfiles fotos con claras referencias a que lo que quiere es mostrar su cuerpo, es exactamente el mismo pecado. Exactamente el mismo, aunque no está percibiendo una transacción económica y hay sexo, está vendiendo su cuerpo de la misma manera. Pero, si tú tratas de determinar en la Biblia qué tan larga debe de ser una falda, no hay criterio. ¿Qué tipo de blusas o hasta dónde llega el escote? No hay criterio. ¿Qué tan ajustada o holgada debe estar la ropa? No hay criterio. Por lo tanto, nadie puede establecer leyes en cuanto a qué tipo de ropa tienes. ¿Se entiende? Lo que sí es que cada cultura tiene sus propias modas. Si tú te vas a las Amazonas y las mujeres no usan nada que les proteja su pecho, para ellos no es inmoral eso. Para ellos es inmoral la mujer que se cubre el pecho. Y ahí tienes un conflicto, porque están haciendo lo agradable a los ojos de Dios o están pecando al momento de ir desnudas de la cintura hacia arriba. Para ellos no es problema y de ninguna manera lo consideran provocativo. Pero si te atreves a hacer eso aquí, claro que estás pecando, porque en este contexto cultural eso no lo hacen las mujeres decentes. ¿Se entiende? Entonces, cuando hemos hablado acerca de la vestimenta, tenemos que pegarnos a lo que dice la Biblia, ¿sí? La mujer no se puede vestir como prostituta, porque en los tiempos del apóstol Pablo, tú identificabas a una prostituta por el largo de su cabello. Si la mujer tenía el cabello largo, significa que está bajo autoridad. O tiene padres que la cuidan, o tiene esposo que la cuida. Una mujer decente se dejaba crecer el cabello para que fuera evidente a todos que es una mujer bajo autoridad. ¿Cómo demostraba una mujer de esos tiempos que era prostituta? Cortándose el cabello. ¿Cómo? Y aparte había otro tipo de prostitución, la prostitución sagrada le llaman. Mujeres que ni siquiera te cobraban, lo hacían como una ofrenda a su ídolo. Esas se rapaban. Entonces, ¿cómo identificabas a una prostituta? Cabello corto, te va a cobrar. Sin pelo, es gratis. ¿Y qué le dice Pablo a las mujeres? No se corten el cabello. Si te lo vas a cortar de una vez, rápate. ¿Se entiende? La mujer no puede parecer prostituta. No debe ser confundida con una prostituta. Y ahí vas a desglosar qué tipo de vestimenta, en qué cultura, hace que una mujer parezca prostituta o no. Pero nadie puede decir que bíblicamente hay reglas o leyes sobre qué tipo de ropa puedes usar. Así que es un tema que se tiene que analizar caso por caso. El siguiente.
Gabriela Quesada, pastor y congregación, buenos días, entiendo el no hacer tropezar a nadie, pero ¿qué pasa si mi hermano no crece y sigue legalizando todo lo que para él es malo? ¿Y qué pasa conmigo? ¿Seguiré sin tomar una cerveza o bailar con mis hijos? No, por eso lo que mencioné es que la próxima semana veremos el tema del débil. Y también quise dejar eso muy en claro, el legalismo, como en el caso de Jesús con los fariseos, debe ser confrontado con la verdad, aunque tropiece. Entonces, si alguien es débil y le estamos ayudando a que avance, y nada más no avanza y se empieza a poner exigente de las cosas, ahora sí hay que decirle la verdad, aunque se enoje. ¿Se entiende? Entonces, nunca, en ninguna circunstancia, el débil va a gobernar sobre los fuertes. Y al revés, nunca en ninguna circunstancia, el fuerte va a gobernar sobre los débiles. Los dos van a tener que ceder para poder avanzar y glorificar a Dios. Siguiente. Ofelia Arroyo. Buenas tardes, pastor. Saludos para la congregación. Mi pregunta es, mis hijos viven con sus parejas y yo les pregunto por qué no se casan. Uno de ellos ya tiene 4 hijos y mi hija tiene 2 y el otro no lo tiene todavía, pero ellos dicen que después. Yo como cristiana estoy pecando porque ellos no están casados, pero como son mayores de edad ya no hacen caso. Ellos no son cristianos y no me siento en mi mente que estoy mal porque el Espíritu Santo me hace pensar que deberían casarse. ¿Qué puedo hacer? Gracias a Dios por su enseñanza. Bueno, nosotros somos responsables de nuestros hijos mientras dependen de nosotros, ¿verdad? Y al momento en que son mayores de edad y quieren hacer lo que ellos quieren, si están bajo mi techo, siguen teniendo limitaciones. ¿Por qué? Porque yo soy responsable de mi casa ante Dios. Entonces, si mis hijos no son cristianos y ellos quieren llevar una vida opuesta al cristianismo, ellos son libres para decidir que no quieren ser cristianos, pero mientras estén en mi casa no hacen eso. ¿Me explico? ¿Quiere hacer eso a gusto? Váyase a vivir a otra parte. Y ahí haz lo que tú quieras. Claro que yo le deseo a mis hijos que caminen en las cosas de Dios. Y dolería ver a mis hijos perdidos. Pero Dios no me va a demandar a mí la salvación de mis hijos, porque la salvación corresponde a Dios. Yo no puedo salvar a nadie. Es Dios quien regala la salvación. Entonces, mis hijos están sujetos a mis leyes, mis reglas, bajo una perspectiva cristiana, mientras dependan de mí. Al momento que ellos sean independientes, mayores de edad y vivan por su cuenta, ellos son libres de hacer lo que mejor les parezca. Como padres, siempre buscaremos la oportunidad de enseñarles, ¿verdad? Pero si tus hijos se niegan, bueno, lo único que queda es esperar, aguardar esperanza de que quizás Dios los alcance, ¿verdad? Siguiente. Carlos dice, buen día, pastor. Mi pregunta es si el propósito de la fiesta es para algo que no es bíblico. Estoy de acuerdo de que no es correcta la presencia de un cristiano. Sin embargo, ¿aplica también para las películas de miedo? Lo pregunto si por los dichos de si ves esas cosas los vas a traer. Bueno, también va a depender mucho de ti, ¿verdad? Porque hay películas de miedo que ni dan miedo, ¿verdad? Sale el monstruo, ¡guau! Y dices, ¡ay, qué chafo! El Lolo se ve que es una máscara. Hay otras que sí, hace que la gente esté asustada y, oye, ve allá y tráeme algo. No, porque está la luz apagada y no quiere ir. Bueno, ahí tú detectas que te está afectando. ¿Me explico? No a todos les dan miedo las películas de terror, no. Yo vi películas de terror mucho tiempo antes de ser cristiano. Sí me traumaron algunas de ellas. El hombre lobo americano en París y otras me traumaron por completo. Pero no era cristiano. Ya cuando entiendes el concepto de que si los demonios y eso y quién eres en Cristo, es muy difícil que una película de monstruos y cosas te dé miedo. Ahora, una vez me pasó que vi una película no de terror así de que salen monstruos o demonios, sino de un hombre al que le secuestraron a su hija. Y es una película muy famosa, Taken. Y todo lo que este hombre hizo por recuperar a su hija y todo lo que les pasó a su hija por necia e imprudente y cómo la secuestraron. Y te da miedo, pero no porque le tengas miedo a lo que viste en la película, sino a la maldad que hay en el mundo y lo que puede pasar. Entonces, no es la película en sí lo que tiene el problema, es lo que pasa contigo al ver la película. Y si tú sabes que no vas a poder estar en paz porque fuiste a ver, no sé, Chucky o algo así, ¿verdad? Y piensas que el muñeco te va a atacar, oye, no hagas eso. No estés viendo esas películas porque tú eres el que ya perdiste la confianza en Dios. ¿Me explico? Porque si tú llegaste a la conclusión de que tu muñeco en la casa, porque viste una película de terror, piensas que el muñeco está endemoniado y te va a atacar, ¿dónde quedaron los versículos donde dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende? Ahí ya puedes ver que tu fe se enfermó.
Ya no confías en Dios y piensas que te va a atacar ese muñeco. Ahí tú puedes percibir el daño que te genera verlo y entonces ya no debes de verlo. Pero no puedes decir, está prohibido ver películas de terror. Eso no está en la Escritura, ¿verdad? Cada quien debe examinar hasta dónde. Todo es lícito, mas no todo conviene. Todo es lícito, mas no todo edifica. Ese es el criterio que debemos tomar en cuestiones donde la Biblia no es explícita. Y se acabó el tiempo, ¿verdad? Bien. Muy bien. Entonces, tenemos mucha responsabilidad, hermanos. Tenemos mucha responsabilidad. Demos el ejemplo correcto. Vamos a ver si hay algún aviso en línea. ¿Hay avisos en línea? ¿No? Bueno, entonces despedimos la transmisión. Si Dios quiere, la próxima semana continuamos. Ya vimos todo lo que Pablo le dice al fuerte, ahora vamos a ver lo que le corresponde al débil. Gracias.